Acuérdenme que 6:30 más o menos para ir cerrando y no tenerlos aquí hasta las 8 de la noche. Si empezamos temprano, 6, 7, más o menos podemos terminar como si estuviéramos en clases presenciales. No que los tengo aquí bien noche. Ahí está. ¿Ya se alcanza a ver el pizarrón, muchachos? Sí, maestra, ya se ve. ¿Ya se ve? Ok, muchachos, ¿qué vamos a ver hoy? La clase pasada, como les decía hace un momento, comenzábamos a ver lo que era el modelo HO o el modelo Herschel-Holling. ¿Qué pasa con este modelo HO? Para abreviarlo, ¿no? Y omitir mi pésima pronunciación. Entonces teníamos que el modelo HO, muchachos, lo que va a plantear es que la ventaja comparativa o la ventaja comparativa ya no va a radicar únicamente, muchachos, en el nivel de producción, sino que va a radicar, perdón, en la dotación de los factores productivos, en este caso capital trabajo. Solamente para recordar, ponemos que esta teoría sostiene que los determinantes de la ventaja comparativa dependen de la dotación de recursos, ¿no? Y especificamos que esta dotación de recursos o esta dotación de factores, perdón, eran capital y trabajo. Esa es nuestra dotación de factores. Por lo tanto, hablábamos de una razón, nuestra razón capital trabajo, ¿no? Y establecíamos que nuestra razón capital trabajo era la siguiente, capital trabajo. Decíamos, bueno, si es igual a 1, muchachos, establecíamos que ahora sí que por cada máquina, por cada máquina hay un obrero. Ajá. Entonces es una relación 1 a 1. No había ningún problema hasta allí. Luego establecíamos que esta razón, muchachos, puede ser capital mayor a 1, que es que esta razón va a denotar intensidad en capital y que si nuestra razón capital trabajo, déjenme ponerla con otro color, que si nuestra razón capital trabajo, perdón, es menor a 1, hablábamos de que teníamos intensidad, parece L, perdón. Hablábamos de intensidad en mano de obra. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Ahora, hay bienes en los que esta razón también puede variar. ¿A qué me refiero con que puede variar? Podemos tener 2 obreros por una máquina, pero no porque tengamos pocas máquinas o porque sea nuestra razón, sino porque esa máquina requiere una mayor cantidad de trabajadores para ser empleada. Vamos a suponer, en las armadoras de automotrices, muchachos, ¿una sola persona opera una sola máquina o hay un conjunto de empleados operando las máquinas? En las armadoras automotrices. Un conjunto de empleados. Hay un conjunto de empleados, entonces ahí a lo mejor tenemos 10 hombres por una máquina. No significa que el proceso sea intensivo en mano de obra, sino que pues, ahora sí que la dimensión de la máquina implica esa cantidad de mano de obra, pero este es un
Análisis general. Con base en esto, muchachos, con base en estas razones y estas igualdades, lo que decía el modelo HO es que, ok, ya la ventaja de cada país no va a depender de qué tan productivo sea, como lo vimos la clase pasada, ¿no? O en donde resulte más barato, sino que va a depender del recurso que tenga ese país. Si en un país hay abundancia de capital, pues que ese país se encargue de exportar productos intensivos en capital. Si ese país tiene una razón menor, entonces que se dedique a exportar bienes intensivos en mano de obra. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Ahorita se los pongo. ¿Puedo subir el pizarrón o me espero tantito? Ok. Puedes subirlo. ¿Sí? Ok. Entonces, para que no haya problemas. Profe, perdón, ¿puedes subirle tantito? Es que cuando tomé foto me apareció lo del micrófono y no lo tomé bien. No, no quiero. No es cierto. Ahí voy. No, de todas maneras, Chaparrita, no se preocupe, no es necesario que le tome foto. Acuérdese que les paso las pizarras. Gracias, profe. Es que lo hago para ir tomando apuntes de una vez. Ah, bueno, ok. Ya, profe, gracias. No, ¿de qué, Chaparrita? Ajá. Entonces, ¿qué vamos a tener con base en esto, muchachos? Lo que determinábamos, este modelo HO, lo que hace es determinar lo siguiente. Con base en lo anterior, ahí voy. Ok, Dulce, no te preocupes, hija. Si se va el internet, tú no te preocupes. Ajá. Ahora sí que yo ya estoy viendo, igual aquí por mi casa, igual su casa, muchachos, ya como que quiere empezar a llover y ya saben que empezando a llover, adiós internet. Entonces, si me desconecto ahí me esperan tantito, no se preocupen, todos estamos, ya saben, empezando temporada de lluvias, todos estamos a disposición del ambiente. Entonces, ¿qué vamos a tener? Con base en lo anterior, muchachos, con base en lo anterior, el modelo HO señala que si un país tiene una razón, capital, trabajo, coma, que denota intensidad en capital, coma, exportará bienes intensivos en capital e importará bienes intensivos en mano de obra. Y aparte, si la razón capital trabajo, perdón, nota intensidad en mano de obra, se exportará bienes intensivos en mano de obra. Profesora, Mande, Chaparrita. ¿a qué se refiere con bienes intensivos? ¿Qué utilizas más de un factor? Ajá. Ah, ok. Un bien intensivo en mano de obra, hija, significa que tú, vamos a ponerlo así, para hacer una casa, tú en lugar de utilizar maquinaria, equipo y todo eso, recurres a utilizar un conjunto súper enorme de albañiles, ¿no? Y casi estás construyendo la casa a mano, ¿no? Ese sería un bien intensivo en mano de obra, por poner ese ejemplo muy tonto. Y un bien intensivo en capital sería la construcción, hace un momento lo decíamos, de un automóvil, ¿no? Y que en lugar de que hubiera un conjunto de obreros que tienen que manipular la máquina, con que solo uno apretara un botón bien supersónicos, ¿no? Que apretaban un botón y se armaba todo, que con apretar un botón se echara a andar toda la maquinaria y se armara el coche solito. Entonces ese es un bien intensivo en capital. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí aclaré su duda, Ok. hija? Sí, ya. ¿Sí? Muchas gracias.
No, ¿de qué, Chaparrita? Entonces aquí vamos a exportar bienes intensivos en mano de obra e importará bienes intensivos en capital. Eso es lo que nos decía este modelo HO. Lo que decía el modelo HO, muchachos, es que si un país tenía muchos obreros, ahora sí que vamos a extrapolarlo a la realidad. México, ¿qué bienes creen que exporte? ¿Bienes intensivos en mano de obra o bienes intensivos en capital, muchachos? ¿O de los dos? En mano de obra. Tenemos bienes intensivos en mano de obra. ¿En qué parte tenemos bienes intensivos en mano de obra, muchachos? En todo lo que es la manufactura. O sea, mucho de la manufactura es bien intensivo en mano de obra, pero mucho de la maquila, muchachos, lleva bienes intensivos en capital. Entonces tenemos de ambos bienes. Por decir, México no exporta tecnología porque nosotros no producimos tecnología. Vamos a ponerlo así, aquí armamos los celulares, pero nosotros no producimos los componentes, ni mucho menos para armar un celular. ¿Sí me explico? Eso es lo que plantea este modelo HO. Ahora, con base en este, voy a poner un pequeño ejemplo, es un poco tonto, pero bueno. Vienen los libros que les pasé. ¿Puedo cambiar la hoja o me espero tantito? ¿Puedo esperar tantito? Mande, hijo. Claro que sí, Chaparrito. Oiga, ¿alguien le va al Cruz Azul? Felicidades a los que le van al Cruz Azul. Dice Miss, ya me hizo feliz. Por cierto, se acerca el final. Yo digo que es señal del apocalipsis, pero nadie me quiere creer. Ya, Miss, gracias. ¿Ya? Ok. Entonces, ¿qué vamos a tener, muchachos? Vamos a poner este ejemplo. Tonto, pero bueno. Este ejemplo parte de dos bienes. Ahora sí que ejemplo. Considere, ahora sí que considere dos países, coma. Sí, es señal del apocalipsis, pero nadie me cree. No, ¿saben cuál sí sería señal del apocalipsis? Que el Atlas fuera campeón. Ahí sí. Que producen dos bienes. Ajá. La diferencia. Ahora ya no vamos a hablar de producción, muchachos. La diferencia consiste en la dotación de factores. Entonces, aquí es más que otra cosa comparativo, muchachos, y vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener el recurso, vamos a tener a dos países, vamos a poner a Estados Unidos y a China. Ajá. Y resulta que tenemos capital y trabajo. Esos son nuestros dos recursos. Resulta que en Estados Unidos, muchachos, vamos a tener que cuentan con 100 máquinas para cualquier proceso productivo y cuentan con 200 trabajadores o 200 obreros. Eso es lo que va a tener Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con China? Resulta que China solamente tiene 20 máquinas y cuenta con 1000 obreros. Aquí es más notorio que en otros ejercicios, muchachos, pero tendríamos nosotros que calcular nuestra razón capital trabajo. ¿Qué vamos a tener? Voy a calcular mi razón capital trabajo para Estados Unidos. Y en Estados Unidos voy a dividir 100 entre 200. ¿Cuánto nos da 100 entre 200, muchachos?
¿Cuánto me da, niños? 0.5. 0.5, es decir, 1/2, ¿no? Que es exactamente lo mismo. ¿Qué significa este 1/2, muchachos? Que por cada máquina, ahora sí que, por cada máquina, ahora sí que por cada 0.5 máquinas o por cada media máquina, hay, perdón, hay un trabajador. Calculamos lo mismo para China. Lo voy a hacer con otro color. Para China, hacemos la misma razón, capital, trabajo, pero ahora voy a tener 20 entre 1000. ¿Cuánto nos da esto, muchachos? Profe, una pregunta. Mande, chaparrita. Dice, a la parte de arriba del texto, dice, la diferencia consiste en la dotación o potación. Dotación, hija, perdón. Dotación de factores. Gracias. Les digo que por eso casi no escribo con el lápiz porque tengo una letra bien fea. En la dotación de factores. No, ¿de qué, chaparrita? 20 entre 1000, ¿cuánto nos dio, niños? 0.02. 0.02. Gracias, hija. ¿Qué significa este 0.02? Exactamente lo mismo que en el primer ejercicio. Que por cada, ahora sí que por cada, ni siquiera media máquina, 0.02 máquinas, hay un trabajador. Si yo comparo a Estados Unidos y a China, muchachos, ¿qué país es intensivo en capital? ¿Estados Unidos o China? ¿China? ¿Quién tiene más capital? Vean de qué tamaño es Estados Unidos. O sea, Estados Unidos dice, por cada media máquina hay un trabajador. ¿Estamos de acuerdo? O sea, por cada media máquina hay un trabajador. En cambio, en China ni siquiera es una máquina, ni siquiera es la mitad de una máquina, es 1.02 en fracción. Vamos a ponerlo en fracción. 0.02 es 1/50 de máquina, muchachos. O sea, por cada 1/50 de máquina, imagínense un horno, vamos a pensar en una máquina extremadamente simple, por cada 0.52 de un horno, por poner un ejemplo tonto, muchachos, hay un obrero. Imagínense con qué pequeña fracción de maquinaria tiene que trabajar en ese país. ¿Qué significa esto, muchachos? Que si yo comparo a Estados Unidos a China, resulta que de esta razón, así que déjenme escribir contexto, comparando las razones de capital, trabajo de cada país, resulta que Estados Unidos es intensivo en bienes de capital y China es intensivo en bienes de mano de obra. Por lo tanto, Estados Unidos debe exportar maquinaria, capital. China debe exportar bienes intensivos, bienes con alto contenido de mano de obra.
Eso es lo que nos dice esta razón capital trabajo. Y más allá de estar viendo, muchachos, en qué somos intensivos o no, lo que hace este modelo es regular el precio de los factores productivos. Si lo pasamos a términos reales, esto es el trasfondo de lo que hay en la zona en la Unión Europea, muchachos. Si España produce muchos bienes intensivos en mano de obra, ¿qué va a pasar con las personas? Vamos a poner a España y vamos a poner, ya sé que ya no está dentro de la Unión Europea, muchachos, pero vamos a poner Inglaterra, vamos a poner Alemania, que es una de las economías fuertes de la Unión Europea. Ustedes saben que el trasfondo de la Unión Europea es que haya libre movilidad de los 3 factores productivos, que es tierra, trabajo y capital, sobre todo de la mano de obra. Si en España, muchachos, se producen, ¿qué será? Bueno, algo que lleve mucha mano de obra y que se produzca en España, muchachos. Soy muy mala para los bienes. Jamón serrano. Vamos a ponerlo así. En España se produce mucho jamón serrano, no es un proceso que sea muy tecnificado, sino que tiende a ser un proceso más artesanal porque eso es lo que le da sabor a ese jamón, ¿no? Y que en Alemania se producen exactamente Volkswagen. Ya, se acabó. ¿Qué pasa con esta movilidad de factores? Que todas las personas que pueden producir jamón en Alemania, muchachos, se van a quedar en Alemania o podrían migrar hacia España. ¿Qué pasaría, muchachos? Si en España se produce jamón y es relativamente barato producirlo allá, ¿qué pasaría si todos podemos migrar libremente a España porque yo soy buena produciendo eso? ¿Qué va a pasar con la mano de obra en ese sector, muchachos? Va a incrementar ¿Mandé? Va a incrementar. O sea, Ajá. podemos ir a hacerlo donde es más barato. Exacto, hijo, fíjese. Usted vive en Alemania. Ajá. Usted producía jamón cerrado en Alemania. Ya se dio cuenta que se puede desplazar, entonces, ¿para qué me quedo en donde el factor, mi mano de obra es barata? Mejor me voy a donde es más preciada. Entonces se desplaza. ¿Qué va a pasar si todos los trabajadores nos empezamos a salir de Alemania? ¿Qué va a pasar con el salario en Alemania? ¿Va a subir o va a bajar? ¿Qué va a pasar con la mano de obra en Alemania, muchachos? Si se empiezan a quedar, va a empezar a subir. Fíjense, en un momento, muchachos, parecía que en Alemania la mano de obra era extremadamente barata porque tenían más máquinas que mano de obra. Como todos nos empezamos a salir porque vimos que nos podemos desplazar a otro lugar donde nos paguen mejor, nos vamos a ir a España. ¿Qué va a pasar con el factor tecnológico? Pues que entonces el valor va a empezar a caer. ¿Por qué? Porque todos los que producían automóviles en España, muchachos, se van a ir en donde paguen más y es en Alemania, ¿no? Entonces todos los productores de carros se van a ir en Alemania. ¿Qué pasa en Alemania, muchachos? Que se está inundando de productores de automóviles. ¿Qué va a pasar con ese precio? ¿Va a subir o va a bajar? Si estoy saturando el mercado de automóviles. Bajar. Empieza a haber mucho de un bien. ¿Qué pasa si hay mucho de un bien, muchachos? ¿Su precio es alto o su precio es bajo? Bajo. Bajo. Eso, muchachos, ahora sí que sé que es un ejemplo bastante tonto, pero lo que acaba siendo, muchachos, es que se regula el precio de los factores productivos precisamente por la libre movilidad. Si en Alemania la mano de obra era muy barata porque se producían más automóviles que jamón serrano, las personas que producen jamón serrano se van a donde es más preciada la mano de obra en este caso. Entonces nos fuimos a España, porque en España es más preciada la mano de obra porque se produce mucho jamón serrano. Ellos necesitan mano de obra, no necesitaban tecnología. Entonces nos fuimos a España.
¿Qué va a pasar en España, muchachos? Pues saturamos el mercado de mano de obra y va también a bajar el precio. ¿Esto qué hace, muchachos? Que se empiezan a regular los salarios entre los factores y entre los mercados productivos, de manera que hay una distribución mucho más equitativa del ingreso. Esto cuando se supone que hay libre movilidad de los factores productivos, valga la redundancia, muchachos. No hay ahora sí que no hay entorpecimiento para estos desplazamientos. Sabemos que no es así, o sea, estamos suponiendo que hay una completa globalización, muchachos, y esto tiene a regular el precio de los factores. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Todo claro. Ahorita se los pongo con una bonita gráfica y todo. ¿Puedo cambiar el pizarrón? ¿Le puedes subir un poco, ¿Sí? por favor? Ya tomaron foto. Okay. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí, muchachos? Vamos a tener que cuando un factor debido la abundancia de un factor, vamos a redactarlo bien, la abundancia de un factor hace que su precio, o que su costo más bien, hace que su costo relativo sea menor, de paréntesis, es más barato. Ajá, eso es lo que estamos diciendo. Entonces, de manera intensidad relativa tiende a nivelar el precio de los factores. Se los voy a poner con otro color. Espera. Eso no quería. El precio de los factores. Quería cambiar nada más el color de ponerlo con otro texto. Y eso lo dejamos así. Ahorita pongo otro cuadro. Vamos a resaltarlo. Perdón, muchachos, se traba esto. Maestra puso de maneta en lugar Sí. de maneta. Ya, no, ya se cerró. El pizarrón me odia. Perdón. Eso es lo malo a veces con esto de los pizarrones electrónicos. Se botan y ya no quieren jalar. Ahí voy. Les digo que si estuviéramos en clases presenciales ya les debería como 1 kilo de dulces. Lo bueno es que no estamos en presenciales. Ahí está. ¿Cuántas ventanas me abrió? Déjenme salir de este. Perdón, muchachos, por tantos problemas. De manera que tiende a nivelar el precio de los factores y vamos a poner lo siguiente. Okay. Vamos a tener que el recurso que es más económico se vuelve relativamente caro y el recurso caro se vuelve
relativamente barato hasta que hay una nivelación. Aquí es ahora sí que, muchachos, es un supuesto fuerte lo que vamos a tener aquí, pero se supone que la mano de obra, sobre todo la mano de obra, muchachos, puede cambiar de sector productivo sin ningún problema, que puede adecuarse a cualquier sector productivo sin ningún tipo de restricción. Nosotros sabemos que esto es imposible, es ahorita que ustedes son alumnos de negocios internacionales. ¿Ustedes pueden hacer el trabajo de sus compañeros de administración de empresas? Sí. ¿Todo el trabajo de sus compañeros de administración de empresas? ¿Saben marketing? ¿Saben todas las áreas de administración? ¿Todo lo que es RH? ¿Todo lo que saben sus compañeros de administración de empresas? Es que es económico administrativo. Es un área económico-administrativo. ¿A poco saben hacerlo de sus compañeros economistas? Lo básico nada más. Lo básico. ¿Y sus compañeros de economía y de finanzas pueden hacer lo que hacen ustedes? No. Tampoco. Entonces, muchachos, ahí estamos viendo esas restricciones. Ustedes ahorita me lo acaban de decir. Lo básico, tenemos nociones. Tenemos nociones. Vas a ver, Fernanda, nos van a linchar aquí. Tenemos nociones, podemos hacer las cosas, pero al 100% no podemos desempeñarnos en todos los trabajos. O vamos a ponerlo en un ámbito más técnico. Cambian a un mecánico, muchachos, a hacer un par de zapatos. ¿Lo podría hacer? No. No, porque no es su área. Aquí este modelo, muchachos, uno de sus supuestos fuertes es que la mano de obra puede migrar entre sectores productivos sin ningún tipo de restricción. Es decir, si hoy yo soy mecánico, mañana puedo ser ingeniero termonuclear sin ningún problema. Yo puedo adaptar mi mano de obra en función de lo que está demandando el mercado. Eso es uno de los supuestos para regular el mercado de factores, hasta que hay una nivelación. Entonces, voy a retomar el ejemplo anterior. Nivelación. Entonces, otro color. Vamos a tener lo siguiente, retomando el ejemplo anterior, dando el ejemplo de Estados Unidos y China, resulta que en China, ¿qué creen que sea más barato, muchachos? ¿La mano de obra o el capital? El capital. ¿El capital? ¿Cuántas máquinas hay en China? Es la mano de obra, ¿no? Es la mano de obra, es del que tienes más, ¿no? Entonces, el factor del que hay más, pues es más barato, ¿no? En Estados Unidos ya vimos que es la maquinaria, ahí tienen más máquinas que obreros. Entonces, ¿qué vamos a tener? Retomando el ejemplo de Estados Unidos y China, resulta que en China el factor trabajo es más abundante y por lo tanto comienza a ser más valorado. Ya me di cuenta que yo, China, muchachos, yo necesito producir bienes intensivos en mano de obra. ¿Estamos de acuerdo? Voy a pensar en la cosecha de alimentos. ¿Estamos de acuerdo? Para cosechar alimentos necesitamos mucha mano de obra. Si yo necesito mano de obra, muchachos, ¿qué tengo que hacer para que ustedes dejen sus trabajos y se vengan a trabajar conmigo al campo? Todos vivimos en China, pero ya vimos que comparándonos con Estados Unidos, pues necesitamos producir alimentos y ustedes estaban produciendo automóviles. Ya me di cuenta que no necesito que produzcan automóviles, quiero que se vengan a cosechar conmigo alimentos. ¿Qué hago para que se vengan conmigo
a cosechar alimentos. Pagarme más que lo que me paga la ensambladora. Exacto, les tengo que empezar a pagar más, muchachos, y eso es lo que va a pasar. Aquel factor que era relativamente barato, estábamos hablando de que en China era muy barato conseguir mano de obra para cosechar los alimentos, empieza a volverse cara. ¿Por qué? Porque yo necesito más y necesito más mano de obra y necesito que ustedes dejen de trabajar, dejen sus trabajos en la ensambladora, tal vez en una oficina, para que se vengan conmigo. Y lo que acaba de decir su compañero Oscar, ¿verdad? Sí, Miss. ¿Sí? Oscar, lo que acaba de decir Oscar es correcto. Me tienes que pagar más. Tú quieres que deje la ensambladora, tú quieres que deje la oficina, págame más. Eso es lo que hace, muchachos, que se empiece a nivelar el precio de los factores productivos. Y aquí viene una de las razones, muchachos, por las cuales en las universidades particulares, y esto es importante, en las universidades particulares les dan tronco común. Yo sé que muchas veces les choca que les den conta, que les den derecho, esas materias que dicen, yo no soy de esa carrera, pero pues me dan esas materias. Porque de esa manera, muchachos, si bien al 100% no conocen todo lo que tiene que hacer un contador, como hace un momento me lo decían, o todo lo que tiene que hacer un licenciado en administración de empresas, por lo menos tienen las nociones básicas. Y eso ayuda, muchachos, a tener una mano de obra flexible que se pueda adaptar al mercado laboral. Sí, eres licenciado en negocios internacionales, sí eres economista, financiero, contador, lo que tú quieras, pero tu mano de obra tiene cierto grado de flexibilidad que se puede adaptar a otros sectores productivos. Y eso, muchachos, ayuda a nivelar nuestra tasa salarial y les ofrece una mayor competencia con respecto a quienes tienen una formación 100% rígida. ¿Estamos de acuerdo? Ese también es el chiste de este modelo. Entonces, ¿aquí qué vamos a tener? Bueno, entonces, aquel factor, que era el factor trabajo, comienza a ser más valorado. Ajá, porque yo quiero que se vengan a trabajar conmigo. Entonces, aquí qué vamos a tener en esta China. Entonces, es más abundante y por lo tanto comienza a ser más valorado, ya que se requiere para producir bienes intensivos en mano de obra. En Estados Unidos, ¿qué creen que pase con la mano de obra, muchachos? ¿Qué factor va a ser más valorado, la maquinaria o los obreros? La maquinaria. La maquinaria. Entonces, ¿qué creen que pase con el salario de los trabajadores? ¿Va a subir o va a bajar? Yo no necesito... ¿Qué necesito? ¿Más máquinas u obreros? Más máquinas. Entonces, ¿qué voy a hacer con los obreros? ¿Los voy a valorar o los voy a empezar a desechar? Los va a empezar a desechar, ¿no? Ajá. ¿Y qué va a pasar con el sueldo de los obreros en Estados Unidos? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Va a subir o va a bajar? Va a aumentar. ¿Por qué? Yo ya no quiero obreros. Quiero máquinas. ¿Qué va a pasar con el sueldo de los obreros, muchachos? Entre más obreros, menos salario. Menos salario, o sea, hay obreros, muchachos, pero como yo ya no quiero tener obreros, pues los obreros, ¿qué van a empezar a hacer con su salario? ¿Lo van a empezar a subir o lo van a empezar a bajar para tener trabajo? ¿Qué hacemos en México, muchachos, para tener trabajo? ¿Qué hacemos con nuestro sueldo? ¿Lo subimos o lo bajamos? Muchachos, ¿qué pasa aquí en México con los sueldos? ¿Qué hacemos con nuestros salarios para tratar de mantener nuestro trabajo? ¿Lo subimos o lo bajamos? ¿Lo subimos? Lo bajamos. Lo bajamos, o sea, estamos tratando de mantener nuestro trabajo y empezamos a ver que la empresa empieza a correr trabajadores. ¿Qué dices? Pues aunque me paguen menos,
pero que me tengan en la empresa. Acuérdense que no hay peor ingreso, muchachos, que el que no se percibe. Y eso es lo que pasa en este modelo. En cambio, ahora sí lo voy a poner aquí, en cambio, en Estados Unidos, como no requiere mano de obra, ya vimos que no necesita mucha mano de obra, como no se requiere mano de obra, el salario tiende a bajar. Y ahorita se los voy a explicar con una gráfica. ¿Puedo subir el pizarrón o me espero tantito? Sí, profe, ¿puedes seguir? ¿Sí? Ok. Entonces vamos a subir esto y vamos a hacer una gráfica. ¿Qué vamos a tener en nuestra gráfica, muchachos? Vamos a representar precios relativos y cantidades relativas. ¿De qué vienes? Mande, hija. ¿Me puedes subir un poco nada más, por favor? Claro que sí, Sí, hija. está bien. Sí, gracias. No, ¿de qué, chaparrita? Listo, maestra, gracias. No, ¿de qué, hija? Entonces, déjenme dibujar mi plano cartesiano. Lo bueno de las clases en línea es que ahora sí me quedan las líneas derechas. Cuando doy clase presencial me quedan bien derechuecas. ¿Qué voy a tener en el eje de las Y, muchachos? En el eje de las Y voy a tener los precios, el precio relativo. ¿Cuáles van a ser mis bienes, muchachos? Mi precio relativo va a ser el precio de los alimentos que les decía hace un momento, alimentos, entre el precio de los automóviles. Vamos a producir automóviles y alimentos. Este es el precio relativo, alimentos por auto. ¿Cuántas unidades de automóviles necesito por alimento? Esa es la expresión correcta. ¿Qué voy a tener aquí? En el eje de las X, muchachos, voy a tener la cantidad relativa. Y la cantidad relativa se va a expresar como la suma de lo que produce China y lo que produce Estados Unidos, tanto de alimentos, voy a tener que es Q. Q significa cantidad, muchachos, perdón. Cantidad de China en alimentos, voy a poner ALIM para abreviar, más la cantidad que produce Estados Unidos igual en alimentos. Entre la cantidad que produce China perdón, cuando hago la letra más chiquita falla un poco el lápiz. En alimentos, más la cantidad que produce Estados Unidos en alimentos, en autos, son autos, perdón muchachos, y aquí también son autos. Esas son mis cantidades relativas. La demanda, muchachos. ¿Miss, me escucha? Sí, chaparrita, ¿qué pasó? Ahorita ¿qué pasó, hija? Es que, quería ver si, por ejemplo, ¿dónde puedo visualizar las grabadas? ¿Cómo que las grabadas? Es que aquí ya me perdí un poquito. A ver, ¿en dónde se perdió, hija? En lo de cantidad relativa. Ajá. En donde estaba explicando lo de China y el otro.
Ok, yo de todas maneras, cuando acabe la clase la puede volver a ver, yo se la subo en contenidos semanales, pero si tiene dudas, tranquila, hija, ahorita le explico. ¿Qué es una cantidad relativa? Ok, muchas gracias. Ujú, Sí, sí, no, lo escucho. tranquila. Hija. Una cantidad relativa, hija, es expresar un bien en términos de otro. Así cuando nos expresan pesos por dólar, que nos ponen cuántos pesos tengo que dar por dólar, es algo parecido. En este caso, la interpretación es distinta. En este caso, la cantidad relativa te dice que es la suma, la demanda del mundo de alimentos se compone por lo que va a producir China y por lo que va a producir Estados Unidos y lo vas a dividir, hija, entre el otro bien que vas a producir. Ajá, como lo que veíamos al principio de la ventaja comparativa en términos de qué otro bien. En este caso va a ser entre lo que va a producir China de automóviles y lo que va a producir Estados Unidos de automóviles. Esa es nuestra cantidad relativa. ¿Estamos de acuerdo? Y la demanda relativa, ajá, eso es solamente tu cantidad relativa, es la suma de lo que produce China en alimentos más lo que produce Estados Unidos de alimentos. Entre el bien, el otro bien con el que nos estamos comparando, en este caso son automóviles. ¿Sí queda claro, Chaparrita? ¿Sí le aclaré su duda? Sí, profesora, muchas gracias. Me quedó muchísimo más claro. Mil No gracias. no de qué, hija. Entonces, ¿qué vamos a tener con esto, muchachos? Esta cantidad relativa significa a cuántos automóviles, esta es la interpretación, cuántos automóviles tiene que renunciar China para producir una unidad de alimentos. Esa es la interpretación. ¿A cuántos alimentos, perdón, a cuántos automóviles equivale una unidad de alimentos en Estados Unidos? Lo mismo pasa con el precio. El precio de los automóviles, ¿a qué equivale al precio de los alimentos a nivel internacional? Este es el precio para ambos países. ¿Sí queda claro, muchachos? ¿Hasta aquí? ¿O alguien tiene dudas? ¿Todos bien? No, ¿Seguro? maestra, No, todo profesora, bien. ninguna duda por ahorita. Por el momento todo es bien. Ok. ¿Qué vamos a tener aquí? Esto es como lo que veían en economía de la empresa, muchachos. Vamos a tener una gráfica, una recta con pendiente negativa que va a representar la demanda, perdón, déjenme cambiar aquí, la demanda relativa. Y esta demanda relativa es lo que todo el mundo quiere consumir de alimentos. Es la demanda o el consumo de alimentos a nivel mundial. ¿Es la línea roja de Somis? Ajá, eso es lo que va a representar. Es el consumo de alimentos a nivel mundial, porque estamos pensando en China. China va a producir bienes intensivos en mano de obra. Ya quedamos que esos bienes intensivos en mano de obra van a ser la comida. ¿Estamos de acuerdo, hijo? ¿Qué pasa con China? O sea, ¿cómo se da esta nivelación de bienes o de salarios que era lo que les decía? Y vamos a graficar nuestra oferta. La oferta, acuérdense que tiene pendiente positiva. Entonces, muchachos, esta va a ser la oferta relativa de alimentos en Estados Unidos. ¿Estados Unidos qué va a producir, muchachos? ¿Más comida o automóviles? ¿Qué es más qué tenía de más Estados Unidos? ¿Mano de obra o maquinaria, muchachos? ¿Qué le conviene producir más? ¿Automóviles o comida? Maquinaria. Maquinaria. En cambio, China, ¿qué iba a producir? Mano de obra. Mano de obra. Con base en esto, muchachos, vamos a tener que esta es la oferta relativa de alimentos por parte de Estados Unidos. El asterisco, muchachos, no parece asterisco, perdón, siempre va a significar el país extranjero. Ahorita nosotros vamos a hacer China. Voy a tener
otra oferta relativa. ¿Qué pasa, muchachos? China, ¿qué tenía que producir? ¿Alimentos o automóviles? ¿Qué teníamos que producir nosotros, muchachos? ¿Alimentos o automóviles? Teníamos más obreros. ¿Alimentos? Alimentos. Entonces, vamos a producir alimentos. Estamos produciendo más, vean, y a costos menores, porque había mucha mano de obra. Eso es lo que se tienen que acordar. Esta es la oferta relativa. Perdón. La oferta relativa de alimentos por parte de China. Y aquí viene, muchachos, lo que les decía hace un momento. ¿Qué va a pasar en China, muchachos? Ya nos dimos cuenta que nosotros somos buenos que produciendo ¿qué? ¿Alimentos o automóviles? ¿Alimentos? Alimentos. Ok, ya nos dimos cuenta que somos buenos produciendo alimentos. Entonces yo quiero producir más alimentos. Y ustedes me lo acaban de decir hace un momento. ¿Qué tengo que hacer para que ustedes dejen su trabajo y se vengan conmigo a producir alimentos? ¿Qué les tengo que ofrecer? ¿Un mayor qué? Sueldo. Un mayor sueldo. Y si los sueldos suben, muchachos, ¿qué pasa con mis costos de producción? ¿Aumentan o disminuyen? Aumentan. Aumentan. Y si aumentan los costos de producción, ¿sigo vendiendo lo mismo o empiezo a vender un poquito menos? ¿Menos? Empiezo a vender. Sí, hijos, así. Ahora sí que suena un poco enredado esto, pero empiezo a vender menos. ¿Qué va a pasar en China, muchachos? Como yo quiero que ustedes se vengan a trabajar conmigo, pues les tengo que ofrecer un mejor sueldo. Entonces, este sueldo, muchachos, comienza a subir y por lo tanto mis costos de producción. De manera que se empieza a recorrer esta oferta relativa de alimentos en China. ¿Qué va a pasar en Estados Unidos, muchachos? ¿A Estados Unidos le interesaba producir alimentos? No, ya vimos que no, ya vimos que a Estados Unidos le interesa producir bienes que utilicen maquinaria. Ellos quieren hacer cosas con tecnología. Entonces va a empezar a despedir a los obreros. ¿Qué va a pasar si yo empiezo a despedir a los obreros? ¿Qué van a hacer por mantener su trabajo? ¿Van a subir o van a bajar su sueldo? Yo vivo en Estados Unidos, voy a bajar mi sueldo. A nivel internacional, muchachos, lo que vamos a tener es precisamente esto. En China los sueldos van a aumentar, en Estados Unidos los sueldos van a bajar. Perdón, en China los sueldos aumentan, en Estados Unidos los sueldos bajan. Y este movimiento, muchachos, que se da entre estas dos ofertas, acaba generando una tercer curva, la voy a poner con color amarillo precisamente para denotarla, muchachos, que acaba generando que a nivel internacional los sueldos tanto de Estados Unidos como de China se acaben equilibrando. Eso es lo que va a pasar a nivel internacional, muchachos. Eso es en teoría lo que pasa cuando hay libre movilidad de factores productivos, sobre todo de trabajo. Era lo que les decía hace un momento entre Alemania y España o en la Unión Europea. Este es el trasfondo, muchachos, de la Unión Europea cuando se hablaba de globalización. Yo sé que el término ya es un término viejo que ya no está en boga. A mí me tocó el boom de la globalización. Para todo se hablaba de globalización. Hoy ya no es un término tan común o ya no es tan utilizado, se utilizan otros. Pero este era el trasfondo. Lo que querían en la Unión Europea al hacer este proceso de integración, muchachos, era que los factores productivos, en específico el trabajo, pudiera migrar libremente, de manera que en donde había abundancia de mano de obra, pues como todo mundo iba a querer
ese sector iba a empezar a demandar y a demandar y a demandar más mano de obra, muchachos, pues el sueldo iba a tener a subir. Por decir, en los países donde el sueldo de la mano de obra era extremadamente bajo, pues esa demanda por más mano de obra iba a hacer que empezaran a subir los sueldos. ¿Qué iba a pasar con los países en donde no requerían mano de obra y que el sueldo era muy alto? Pues se iban a empezar, ¿sabes qué? Yo no necesito trabajadores, córrelos. Y entonces los sueldos iban a empezar a bajar. De manera que este libre movimiento de ir de un país a otro iba a acabar regulando los sueldos en todos los países y iba a ser un sueldo parejo a nivel zona euro. Bueno, perdón, Unión, ahora sí que no es la zona euro, perdón, es la Unión Europea. ¿Sí queda claro, muchachos, este ejemplo o los hice más bola? Es que yo ya me confundí porque en lo que escribió, usted puso que la abundancia de un factor hace que su costo relativo sea menor, o sea que es más barato. Y está diciendo que cuando hay, por ejemplo, China que tiene muchos obreros, mucha mano de obra, que los sueldos aumentan. Entonces, en este pedacito de aquí, ya no entendió. Ok, chaparrita. Mira, como hay mucha mano de obra, es cierto, es más barato esa mano de obra. Aquí lo tenemos, este es el principio. Lo que tú me estás diciendo. Pero ese factor es muy barato. Y como es muy barato, ¿tú vas a querer contratar o vas a querer contratar menos? La mano de obra es barata en China. Es lo que estamos poniendo. Y como es barato ese factor, ¿vas a querer utilizar más o vas a querer utilizar menos? Utilizar menos. ¿Por qué es barato? Ay, no, ya me confundí. A ver, tranquila, no pasa nada, hija. A ver, otra vez. En China hay mucha mano de obra, ¿sale? Hasta ahí no hay problema, ¿no? Como hay mucha mano de obra, el sueldo es bajo. ¿Estamos de acuerdo? Tú eres la dueña de la empresa. Tú estás en China y tienes muchos trabajadores que quieren trabajar para ti. Y entonces el sueldo es bajo. ¿Tú vas a querer utilizar más o menos trabajadores si les tienes que pagar poquito? Ah, ya, más trabajadores. Más trabajadores. Pero resulta que ya te acabaste a tus trabajadores que se dedican a hacer comida. Ya te los acabaste en el sentido de que ya los contrataste a todos. Y necesitas más trabajadores. ¿Qué tendrías que ofrecerme a mí? Yo no estoy en el sector de la comida. Yo estoy haciendo ropa. ¿Qué necesitas ofrecerme a mí para que deje de hacer ropa y me vaya contigo a producir comida? Tú necesitas más trabajadores para hacer comida. Pues necesito ofrecerles un sueldo más alto. Eso es lo que está pasando, chaparrita. En China, a pesar de que tienes mucha mano de obra, como empiezas a absorber cada vez más y más y más, y ya te acabaste la mano que tú tenías disponible, necesitas, entre comillas, robártela de otro sector productivo. ¿Y cómo le haces para traerte la mano de obra de otro sector productivo? Pues le tienes que pagar más. Por eso, aquí se los pongo aquí, por eso el factor que era relativamente barato comienza a ser más valorado. ¿Qué pasaba en Estados Unidos? Chicos, por ahí un micrófono, por favor, niños. ¿Te parece si me lo puedo comer en un ratito? No te lo puedes comer en un ratito. Aguas con los micrófonos, muchachos. ¿Qué va a pasar en Estados Unidos? En Estados Unidos no requieren mano de obra. Entonces, pues la empiezo a despedir. Para que tú mantengas tu trabajo, ¿qué estarías dispuesta a hacer? ¿Vas a subir tu salario? Le dices a la empresa, no me despidas, trabajo por menos sueldo. ¿Tú qué harías? Ya viste que empezaron a correr trabajadores de tu empresa y que a lo mejor ya te toca a ti. ¿Qué le dirías a la empresa para que no te corra? Para que te mantenga todavía trabajando. ¿Subirías o bajarías tu sueldo? Bajaría el sueldo. Bajarías el sueldo. Eso es lo que está pasando en Estados Unidos. Antes el sueldo era más o menos alto en Estados Unidos, entonces va a tener que comenzar a bajar porque yo no quiero trabajo. En China quieren más trabajo, entonces tienen que subir el sueldo. Por eso aquí se lo pongo, hija. El que era más barato,
o el que había mucho comienza a ser caro y el que donde era caro comienza a ser más barato, de manera que se regulan los sueldos entre China y Estados Unidos. ¿Ahora sí ya quedó más claro? Sí, ya entendí. Muchas gracias. No, ¿de qué, hija? A ver, niños, cuando no entiendan algo, cuando los haga bolas, pregúntenme, lo revisamos y lo repasamos, pero pregúntenme, no tienen ningún problema. Me enoja más que no pregunten, ¿sí? ¿Alguien tiene una duda, preguntas? ¿Sí queda clara esta parte, muchachos? Y les decía que ya la aplicación real o lo que se buscaba esto, ahora sí que ya visto en términos aterrizados, muchachos, este era el trasfondo de la Unión Europea, muchachos, que los factores se pudieran desplazar libremente entre los países y que se llegara a una armonización, de sueldos y salarios. Hoy nosotros sabemos que esa armonización de sueldos y salarios pues no se ha dado. ¿Sí queda claro? ¿Sí? ¿Dudas? No, maestra, todo claro. Todo claro. Ahora, y si les digo que esto no es cierto, que todo lo que les acabo de explicar no nos sirve mucho, ¿qué me van a decir? Profesora, disculpe. Mande, Entonces, Chaparrita. por así decir, la línea amarilla es la nivelación que a la que se quiere llegar, por así decirlo. Por así decirlo, sí, Chaparrita, sí. Eso es lo que pasaría, ok. ¿no? De un lado sube, del otro lado baja. Y de tanto, ahora sí que no le digo, este es el equilibrio, sino nada más es una demostración. Lo que hacen es que en uno lado sube, en otro lado baja, así sucesivamente hasta que se acaba nivelando. Vamos a verlo así. Vamos a pensar que entre México y Estados Unidos no hubiera una frontera. Que pudiéramos irnos libremente a Estados Unidos a trabajar, que es lo que quisiéramos, porque pagan mejor. Si empezamos a llegar muchos mexicanos, muchachos, a trabajar a Estados Unidos, ¿qué va a pasar con el sueldo de los norteamericanos? Bueno, perdón, de los estadounidenses, muchachos. ¿Va a seguir siendo alto o va a comenzar a bajar? Ya no nada más se va mano de obra sin estar calificada, nos vamos profesionistas, todos nos podemos ir a Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con los sueldos en Estados Unidos? ¿Van a seguir siendo altos o van a comenzar a bajar? Van a comenzar a bajar. Van ¿no? a bajar. Van a bajar. ¿Y qué va a pasar en México, muchachos? Como se están yendo todos a Estados Unidos, ¿qué vamos a tener que hacer en México para que se queden los trabajadores? Aumentar el sueldo. Aumentar sueldos. ¿Hasta dónde vamos a aumentar sueldos? ¿Hasta dónde van a bajar sueldos en Estados Unidos y hasta dónde van a aumentar sueldos en México, muchachos? Hasta que haya una relativa, porque así se señala, muchachos, hasta que haya una relativa nivelación en el cual pues yo mexicano ya no tengo incentivo de irme a Estados Unidos y los mexicanos que se habían ido a Estados Unidos no tienen incentivos para regresarse a México. Eso es lo que estaría representando nuestra línea amarilla. Ahora sí ya quedó un poquito más claro, muchachos. ¿Sí? Entonces no es cierto. Sí, profe. Sí, pero esto no es cierto. Dicen, tanto tiempo perdido para que me salga con que no es cierto. Sí, porque ¿qué pasa con este modelo, muchachos? Ojo, este modelo es uno de los más fuertes para explicar el comercio internacional, pero hay un autor, muchachos, que se puso a hacer estudios y desarrolló algo llamado la paradoja de Leontief. ¿Qué hace Wesley Leontief? Wesley Leontief, muchachos, en la década de los 70 se pone a hacer un estudio sobre la producción en Estados Unidos. Para serles específico, analiza, ¿cuántas empresas eran? Creo que eran como no más de 100 empresas, muchachos. El chiste es que se pone, no, 200, ya encontré el dato. Se pone a revisar, muchachos, hace un estudio en 200 empresas exportadoras e importadoras en Estados Unidos para ver qué bienes pues estaban produciendo, qué se estaba exportando más y qué se estaba importando. Y en ese estudio, muchachos, resulta que Estados Unidos estaba exportando más bienes intensivos en mano de obra e importando bienes intensivos en capital. ¿Tiene lógica lo que les acabo de decir? Escuchen bien lo que les digo
lo que descubrió este señor en su estudio. Descubrió que Estados Unidos exportaba bienes intensivos en mano de obra e importaba bienes intensivos en capital. ¿Les suena lógico eso, muchachos? Bueno. Sí, no, porque usted dijo que exportaba mano de obra y puede que en su país la mano de obra sea muy cara. Puede ser que la mano de obra sea muy cara. ¿Qué vamos a tener aquí, muchachos? Lo que pasa con la paradoja de Leontief es que Leontief, en este estudio que hace en las 200 empresas, se da cuenta que Estados Unidos estaba exportando mano de obra, sí, pero no era mano de obra poco calificada, es mano de obra altamente calificada, especializada. Estamos hablando, muchachos, de que Estados Unidos está exportando conocimiento, está exportando patentes. Tú encárgate de armar el carro. ¿Sí me explico? Por decir, el iPhone, muchachos. El iPhone lo produce Apple. Apple es una empresa, ¿de dónde? Estados Unidos. De Estados Unidos, mayoritariamente tiene capital norteamericano. Cuando ustedes sacan de su cajita su iPhone y todo bien bonito, ¿de dónde dice Made in? Hecho en. Dice Made in California. Sí, dice Made in California. Bueno, hecho en California, ensamblado en China. Hecho en California, ensamblado en China. Y la tecnología. Dice diseñado en China. Ya ven, muchachos. Dice diseñado en California. Diseñado en California, armado y todo lo demás, sabrá Dios, en todo el resto del mundo. ¿Qué pasa aquí, muchachos? Es que en Estados Unidos no están las plantas de microprocesadores. En Estados Unidos se desarrolló el conocimiento para esos microprocesadores. No los voy a producir allí, que los hagan en China, que los hagan en Vietnam, que los hagan en Singapur, que los hagan en el Congo, donde la mano de obra es extremadamente barata, muchachos. Ahí que los armen, que los produzcan y después me los regresas. Yo vendo conocimiento. Ajá, porque la patente, el conocimiento, el software, muchachos, eso que no podemos palpar, ¿de dónde viene? ¿De Estados Unidos o de las Filipinas, donde probablemente armemos el teléfono? ¿De dónde vino ese conocimiento? ¿De Estados Unidos o de las Filipinas? De Estados Unidos. De Estados Unidos. Eso es a lo que se refiere la paradoja de Leontief, muchachos. Estados Unidos exporta conocimiento, los paquetes, y más ahora, muchachos, que estamos con la tecnología de la información. Tengo un pizarrón, ustedes están viendo un pizarrón, es un software. Ajá. ¿Se diseñó en México o se diseñó en cualquier? Es más, se les voy a ser sincero, este es un software libre que se diseñó en Francia. Lo estoy usando aquí. Ajá. Entonces, la plataforma con la que estamos trabajando, Microsoft Teams, es conocimiento, es un bien intangible. ¿Dónde se diseñó? ¿Aquí en México o en Estados Unidos? Estados Unidos. En Estados Unidos. Esos son los bienes intangibles, muchachos. Esas son las exportaciones con alto contenido en conocimiento, mano de obra especializada, están importando bienes intensivos en capital. ¿Sí queda claro, muchachos? Ahorita se los pongo. Entonces, ¿puedo cambiar el pizarrón, niños? Sí, maestra. ¿Sí? ¿Seguros? ¿Sí? ¿Hasta aquí? ¿Vamos bien o tienen dudas? Todo bien. ¿Todo bien? Conste. Y si a alguien le da pena preguntar en clase, pues ya me escriben después o me hablan. No hay problema, niños. Entonces, ahora sí vamos a ver la paradoja de Leontief. ¿Qué nos dice esta paradoja de Leontief? Parte de un estudio realizado Wesley
Cuasi, perdón. Leontief. Ajá. En el cual mostró que a pesar de que Estados Unidos denotaba, o mostraba, mejor, mostraba una relación capital-trabajo intensiva en bienes de capital, Estados Unidos estaba exportando bienes intensivos en mano de obra e importando bienes intensivos en capital. Perdón. En capital. Esto se debía a que Estados Unidos estaba exportando bienes con tecnología intensiva. Y servicios con conocimiento. Es decir, mano de obra. Intensiva, porque dice intensiva. Intensiva, les digo que se me va. Gracias, chaparrita. Es decir, mano de obra o fuerza de trabajo altamente especializada. Ahí está. Esa es la paradoja de Leontief, muchachos. La paradoja de Leontief demostró que a pesar de que Estados Unidos tenía mucha maquinaria, que podía armar los carros, que podía hacer todo, que exactamente mostraba una relación intensiva en bienes de capital, resultó que Estados Unidos estaba exportando bienes intensivos en mano de obra. ¿Esto por qué se daba? ¿Sabes qué? Tú, resto del mundo, encárgate de armar las cosas. Yo me encargo de pensar, de crear el conocimiento para hacer esas cosas. Y eso es lo que demuestra la paradoja de Leontief. Ya estableciéndola en términos formales, muchachos, la paradoja es, ahora sí que dice lo siguiente. La paradoja de Leontief establece que las exportaciones de un país, a pesar de tener una razón capital, trabajo, intensiva en capital, es exportador de bienes intensivos en mano de obra. Y aquí está la palabra clave, muchachos. Se los pongo hasta con mayúsculas. Especializada. E importador de bienes intensivos en capital. Eso es lo que nos dice la paradoja de Leontief. Leontief se da cuenta en este estudio, les decía, lo hace en la década de los 70, en el cual se da cuenta que Estados Unidos estaba exportando bienes intensivos en mano de obra, pero no era cualquier mano de obra, muchachos, era una mano de obra especializada y estaba importando esos bienes intensivos en capital. Déjenme, así que encerrarles en un cuadrito esto. Esta es nuestra parte importante. Está nuestra definición de la paradoja y
Esta es nuestra palabra clave, muchachos. Esa es la que no se les debe de olvidar. Estamos hablando de mano de obra especializada. Déjenme, lo marqué de más. No se ve bien. Ahí está. Nada más para que se resalte esa palabra. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Dudas hasta aquí? No, profe. ¿No? Esto, muchachos, es importante. ¿Por qué es importante esta paradoja de Leontief? Porque entre el modelo HO, muchachos, y la paradoja de Leontief hay un pleito. Ajá. Los estudiosos del comercio internacional, por llamarlos clásicos, muchachos, siempre están apostando por el modelo HO, es decir, los países se van a especializar en una razón capital trabajo, lo que decíamos, ¿no? México va a exportar bienes intensivos en mano de obra y va a importar bienes intensivos en capital. Pero entre más y más estudios se hacen por la paradoja de Leontief, y si nosotros lo vemos así, muchachos, sí tiene razón. México exporta muchos bienes intensivos en capital. Lo que les decía, la maquila de exportación no es maquila, muchachos, que utilice mano de obra cualquiera. Son bienes con alto contenido tecnológico. Es más, hay un estudio de la CEPAL, muchachos, que señala que México tiene un modelo de especialización productivo basado en las manufacturas, es decir, tecnología. Ajá. ¿Qué va a pasar? Que también México tiene otro sector exportador que requiere de mucha mano de obra, la cual no necesariamente tiene que estar calificada. Aquí lo importante, muchachos, es de notar que no hay un solo modelo que explique al 100% el comercio internacional, muchachos. Y esa es la riqueza o lo interesante de su carrera. Hay muchos modelos que explican el comercio internacional porque depende del producto, depende del país, de la posición geográfica, de la dotación de recursos, de los bienes. Va a haber un modelo que explique diferentes nichos de mercado. ¿Sí queda claro, muchachos? No podemos decir como una receta de cocina. Este modelo, por poner un ejemplo, de la paradoja de Leontief, explica al 100% el comportamiento de la economía mexicana o el 100% de la economía norteamericana. ¿Sí va quedando claro, muchachos? Hasta aquí, ¿dudas? No, maestra, todo claro. ¿Todo claro? Son 7:24. Vamos a continuar otro poquito, muchachos. Esto hasta aquí, muchachos, son los modelos clásicos del comercio internacional o a grosso modo. Vamos a ver otros más, pero ¿qué pasa con el comercio internacional, muchachos? Ahora sí que a partir de esta paradoja de Leontief, muchachos, y de la reconversión que hay a nivel mundial, empiezan a haber nuevos postulados del comercio internacional. ¿Por qué en la década de los 70, muchachos? Porque en la década de los 70 comienza a haber una reconversión del mundo en términos de apertura económica. ¿Saben qué pasó después de la Segunda Guerra Mundial, muchachos? ¿Qué pasó con los países en términos de comercio internacional? No pasa nada si dicen no sé. ¿No? Ok, muchachos. A nivel mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, una vez que culmina la Segunda Guerra Mundial, muchachos, las economías en todo el mundo, por así llamarlo, comienzan un modelo económico llamado modelo de crecimiento hacia adentro. ¿Por qué se adopta este modelo de crecimiento hacia adentro? Una vez culminada la Segunda Guerra, muchachos, pues cada quien se regresa para su casa
y tienen que iniciar la reconstrucción de sus actividades económicas. Analicemos el caso de México. En el caso de México, muchachos, nosotros habíamos abastecido de muchas materias primas a Estados Unidos. Es más, hubo trabajadores del campo mexicano, muchachos, que se fueron a Estados Unidos con papeles y todo y permisos para ayudar a rescatar las cosechas en Estados Unidos, porque pues, los hombres estaban peleando la guerra. Pero una vez que termina la guerra y los que quedaron se regresan a sus lugares de origen, ¿van a aceptar que siga habiendo trabajadores mexicanos en donde les tocaba estar a ellos? Niños. No, pues los van a regresar, ¿no? Los van a regresar y sí pasó, los regresaron. Es cuando inicia el movimiento chicano aquí en México, o pachuco, si lo quieren ver así. Aterricen, muchachos, hay que ir viendo un poquito de historia. Cuando pasa esto, muchachos, nos regresan a los mexicanos para acá y todo eso. Entonces, ¿qué empieza a hacer el resto del mundo? Ojo, no es que se acabe el comercio internacional, no es que nos volvamos economías 100% cerradas, sino que empezamos a entorpecer las importaciones. Si Estados Unidos produce maíz y México produce maíz, muchachos, y yo quiero que las personas que regresaron de la guerra tengan un trabajo y tengan un buen nivel de vida, ¿le voy a permitir a México que le venda maíz a Estados Unidos? Yo soy Estados Unidos. ¿Les voy a permitir a ustedes que me vendan maíz o voy a proteger a mis productores? Proteger a los productores. Voy a proteger a mis productores. Y entonces, ¿qué hicieron los países, muchachos? Comenzaron a subir los aranceles. No existía la Organización Mundial del Comercio. A ver, muchachos, ¿cuándo se consolida la OMC? ¿En qué década se consolida la OMC? ¿Cuándo ¿En los 60? A ver, muchachos, ¿cuándo se forma la OMC? 1994. Wikipedia, no pasa nada. Ahí está, Por el es más, 94, ¿no? ¿cuándo entramos? Algo así, ajá. ¿Cuándo entramos al GATT nosotros? ¿En los 90? En los 80 entramos al GATT. Ajá, ahí con Salinas, ¿no? Entonces, miren, aquí está, fecha exacta en la que la Organización Mundial de Comercio nació. Les dije que buscaran en Wikipedia, pero nadie me hizo caso. 1 de enero de 1995, muchachos. El 1 de enero de 1995 es cuando queda consolidada la OMC. Antes, el GATT, que era el Acuerdo General de Aranceles, Aduaneros y Comercio. Ese sí me lo sé. Ajá. Sí dije los 90, pero no me dijo en qué año. Ok, muchachos, no quería fechas exactas, pero más o menos en ese periodo, vean, estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, ya había un acuerdo de aranceles, pero no todos estaban unificados. Entonces, no es que no exista el comercio internacional, muchachos, pero sí hay. No es cierto, no se enoje. Empezamos a entorpecer el comercio internacional. Les digo, no solamente lo hizo Estados Unidos, no solamente lo hizo Reino Unido, lo hace México, lo hace Centroamérica, Sudamérica, lo hace el resto del mundo. Es más, muchachos, es cuando comienza la división del mundo, el bloque capitalista y el bloque socialista. Es en ese contexto, muchachos, cuando se cierra el mundo. Pero ¿qué pasa hacia la década de los 70, muchachos? Este modelo de crecimiento hacia adentro se empieza a agotar y empieza a haber las crisis a nivel internacional. En la década de los 70, muchachos, es cuando se abandona el patrón oro, es cuando se adopta el dólar como divisa internacional y empiezan a surgir los nuevos modelos del comercio internacional. O sea, ¿qué va a explicar el comercio internacional? Ya no podemos aplicar los mismos modelos. Ya no podemos solamente estudiar el comercio a partir de la ventaja absoluta, a partir de la ventaja relativa, a partir
de solamente de la dotación de factores. ¿Qué es lo que explica el comercio internacional? Porque si empiezan a surgir nuevos modelos, bien lo señalan, entre más moderno, entre más integrado se encuentra el mundo, muchachos, más complejo se vuelve su análisis. Y eso es lo que va a pasar con el comercio internacional. Vamos a tener el surgimiento de la nueva teoría del comercio internacional que trata de explicar, muchachos, el comercio entre aquellos países que no tienen ninguna ventaja comparativa. ¿Qué pasa con aquellos países que no tenían ventajas? Y se los pongo así porque es aquí donde entra México, muchachos, donde entramos muchos países poco industrializados o llamadas economías emergentes. ¿Qué ventaja tiene Estados Unidos con respecto al resto del mundo, muchachos? Seamos sinceros. ¿Cuál es nuestra ventaja con respecto al resto del mundo para estar inmerso en el comercio internacional? ¿Qué es lo que ofrecemos? A ver, niños, ¿qué es lo que ofrece México para hacer un objetivo de inversiones, para que haya comercio internacional en México? ¿Cuál es nuestra ventaja con respecto a los demás? La mano de obra barata. Una mano de obra barata, ajá, ¿y qué otra cosa? La cercanía que tenemos. La cercanía que tenemos con Estados Unidos. Si no tuviéramos esa cercanía con Estados Unidos, ¿nos conviene producir las cosas en México, muchachos? Es más, ustedes ya más o menos han escuchado las negociaciones de lo que hoy es el UMSCA, el Acuerdo General de Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, muchachos. La pregunta es, ¿qué plantea el UMSCA en términos de salarios? ¿Qué alegaban tanto Canadá y Estados Unidos en contra de México, muchachos? Eso sí, no sé. ¿Mandé? Eso sí, no sé. ¿No saben? Ok, no pasa nada, muchachos, pero sí necesitamos, por eso les digo que tienen que leer periódico. Cuando se empieza a renegociar, muchachos, el acuerdo, el extinto Telecan, hoy llamado Temec, ojo, aquí en México le pusimos tratado, muchachos. ¿Es lo mismo un tratado a un acuerdo comercial? No. No, es un mundo de diferencia, muchachos. Para Estados Unidos es un acuerdo comercial. México lo elevó a nivel de tratado, pero nada que ver. Entonces, vámonos por su traducción correcta. Este acuerdo de comercio, perdón, entre Estados Unidos, México y Canadá, muchachos, tuvo muchos problemas en su renegociación, que era el antiguo Telecan. ¿Y cuáles fueron los problemas de esta renegociación? Precisamente lo que nos hace ser partícipes del comercio internacional, muchachos, los salarios bajos. Estados Unidos, bueno, los sindicatos en Estados Unidos y Canadá saben que tienen un fuerte peso político y lo que hicieron fue plantearlo en la agenda y decir, ¿sabes qué? Es que mucha de la inversión que se debería quedar tanto en Estados Unidos como en Canadá se va a México, no porque tengan las mejores condiciones, no porque tengan la tecnología, no por muchas cosas. Se van a México porque la mano de obra es extremadamente barata, sobre todo en el sector automotriz. Y uno de los puntos en la renegociación, muchachos, fue que los salarios tenían que comenzar a subir para nivelarse con los salarios de las demás industrias, tanto en Estados Unidos y Canadá. Si los salarios comienzan a subir en esas industrias de la exportación, muchachos, o empresas exportadoras, ¿les conviene quedarse en México o les da igual en dónde ponerse? Si te estoy quitando lo único bueno que tienes aquí, ¿en dónde se quedarían?
¿Tendría caso venirse a México si ya no somos mano de obra barata? No. No. Eso es lo que explica, muchachos, la nueva teoría del comercio internacional. ¿Qué pasa si te quedas sin esas ventajas comparativas? Hasta aquí le vamos a dejar, muchachos. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? ¿No? ¿Todo bien? Ok. Sí les comento esto, muchachos. Sí necesitan empezar a leer un poquito más, porque si se dan cuenta, sí los hago participar. No quiero que me estén escuchando 2 horas hablar como perico a mí sola. Necesito que participen, de eso se trata la clase, si no se va a volver bien aburrida. Necesitan leer un poquito más, revisar el periódico. Periódicos a revisar. Pueden leer El Financiero y está El Economista. Yo les recomiendo más el Financiero, muchachos,